Bienvenidas, bienvenidos. Siendo las 13 horas, con 2 minutos del día 15 de mayo del 2025, damos inicio a la 23ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma por tratarse de una sesión de carácter virtual en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones. Por favor, les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el quórum y poder celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buenas tardes. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martín. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesión. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. Al no haber inconveniente, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 7, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las sustituciones en las integraciones de los comités municipales electorales de Axtla de Terrazas, Lagunillas, San Antonio, Vanegas, Villa de Reyes y Villa de la Paz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Como ustedes recordarán, el pasado 1 de marzo del año en curso,
este Consejo General aprobó la designación de las personas integrantes de los comités municipales electorales para este proceso electoral extraordinario 2025. Sin embargo, al día de la fecha se han presentado renuncias en diversos organismos electorales, por lo que con la finalidad de cuidar el debido funcionamiento de los comités municipales, se propone realizar las sustituciones correspondientes, quedando la propuesta de la siguiente manera. En lo correspondiente al Comité Municipal Electoral de Axla de Terraza, se presentó la renuncia de la consejera propietaria María Montserrat Herrera Hernández, por lo que se propone que la consejería suplente a cargo de Perla Rocío Barrera Vázquez quede ahora designada en carácter de propietaria. En lo correspondiente al Comité Municipal Electoral de Lagunilla, se presentó la renuncia de la Consejería Ciudadana Propietaria María Guadalupe Izaguirre Dávila, por lo que se propone que María del Carmen Rocío Gómez Ramos, quien era consejera suplente, ostente ahora el cargo de consejera propietaria. En cuanto al Comité Municipal Electoral de San Antonio, se presentaron 2 renuncias, ambas de consejerías propietarias, a cargo de Reina Gisela Santiago Hernández y Juan Manuel Pérez Hernández, por lo que se propone que las consejerías suplentes, Roberta Santos Santiago y Claudia Natalie Castro Reyes, ostenten ahora el cargo de consejeras propietarias. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Banega, se presentó la renuncia de una consejería ciudadana suplente de Alma Delia Medina Mendoza, por lo que solamente se informa que de momento ya quedaría este organismo sin consejerías suplentes. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Villa de la Paz, se presentó la renuncia de una consejería propietaria a cargo de Cristal Paola Flores Olvera, por lo que se propone ahora a Perla Noemí Esqueda Ortega, quien era consejera suplente, ahora suba a ser consejera propietaria. Finalmente, en lo correspondiente al Comité Municipal Electoral de Villa de Reyes, se presentó la renuncia de Xiara Jimena Salas Rosas como consejera propietaria y se propone que este espacio sea cubierta por Brenda Nayeli Valderas Meléndez, quien hasta este momento es considerada consejera suplente. Serían las propuestas de sustituciones. Consejera Presidenta, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Gracias. Al haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban los modelos de la documentación electoral a utilizarse para los cómputos de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias nuevamente por el desarrollo de este punto. Solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el objetivo del presente proyecto de acuerdo es precisamente el aprobar los modelos de la documentación electoral que será utilizada no en casillas, sino por nuestros comités municipales electorales durante las sesiones de cómputos de las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. La aprobación de estos modelos tiene como antecedentes el acuerdo INE diagonal CTPEEPJF diagonal 006 diagonal 2025, el cual fue aprobado por la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 del propio Instituto Nacional Electoral,
por medio del cual se aprobaron los formatos únicos de la documentación electoral para el escrutinio y cómputo de los votos, esto para las elecciones federales. Es importante mencionar que en dicho acuerdo se señala que se conservará la identidad cromática aprobada para las elecciones de los poderes judiciales locales mediante el acuerdo INE/CTPEEP-JF/004/2025, por lo que, de igual manera, la documentación que se pone a consideración en este proyecto de acuerdo conserva esa identidad cromática que ya fue aprobado por este Consejo General. En ese sentido, se propone aprobar la siguiente documentación electoral a utilizarse durante estas sesiones especiales de cómputos. Número 1, el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada por el Comité Municipal Electoral. Número 2, el acta de cómputo municipal. Número 3, el acta de cómputo de votos adicionales encontrados en algún otro paquete. Número 4, el acta de cómputo de distrito judicial. Número 5, el acta de cómputo de entidad federativa. Número 6, el cartel de resultados de cómputo municipal. Número 7, el cartel de resultados de cómputo del distrito judicial. Y número 8, el cartel de resultados de cómputo de entidad federativa. Es preciso destacar que los modelos propuestos serán adecuados de conformidad con las especialidades y candidaturas correspondientes a cada distrito electoral judicial. En ese sentido, de conformidad con los antecedentes y considerados incluidos en el proyecto de acuerdo, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto. Segundo, la aprobación de la documentación electoral a utilizarse para los cómputos de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, enunciados en el considerando 23º del presente proyecto de acuerdo. Tercero, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para notificar el presente acuerdo a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades técnicas del CEPAC, al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes, así como dar máxima publicidad al presente acuerdo a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados del organismo, así como en su página web oficial. Sería cuanto, consejera presidenta, y quedo atento a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Gracias. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, te cuenta el siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la metodología para el análisis cuantitativo y cualitativo de la información capturada por las candidaturas en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Un gusto, presidenta. Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Bien, el presente proyecto de acuerdo tiene como fundamento el artículo número 5, numeral 1, fracción 1, inciso D, de los lineamientos que fueron aprobados por este Consejo General para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para el proceso electoral extraordinario 2025 de la elección de personas juzgadoras en el ámbito local. En ese sentido, lo que esta normatividad dispone es que deberá presentarse un informe final a más tardar en el mes de julio del año de la elección ante el Consejo General para reportar los resultados cuantitativos y cualitativos finales de la captura de la información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. En ese sentido, la metodología de evaluación, que es un documento que forma parte integral, es el anexo 1 del proyecto de acuerdo, establece como objetivo analizar y evaluar la información capturada por las personas candidatas a juzgadoras de esta elección del Poder Judicial local,
con la finalidad de obtener el avance en la captura de la información, datos estadísticos sobre información capturada y determinar la calidad de la información proporcionada para su publicación. En ese sentido, contempla tanto variables cualitativas como cuantitativas respecto a la información proporcionada por los candidatos y candidatas, de manera que podrá hacerse una evaluación que arroje no solamente números, sino también, como refería hace un momento en el objetivo de esta metodología, pues una evaluación respecto de la calidad de la información proporcionada por cada uno de los candidatos y candidatas, de acuerdo con los cuestionarios tanto curricular como de identidad que forman parte de los lineamientos de uso del sistema candidatas y candidatos conocibles. En ese sentido, insisto, esta metodología pues lo que pretende es dar certeza respecto de cuáles serán los pasos y cuáles serán las formas de evaluar la información proporcionada por los candidatos y candidatas, y que en su momento será presentado un informe durante el mes de julio del año que transcurre. Eso sería cuanto tengo que informar, consejera presidenta. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Como ustedes recordarán, en sesión extraordinaria de fecha 2 de mayo del presente año, se presentó un segundo informe sobre el avance del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales para este proceso electoral local extraordinario, señalando que la convocatoria permanente continuaría abierta en 42 de los 59 municipios del estado, con la finalidad de cubrir las vacantes existentes, así como generar una lista de reserva de al menos 4 personas por municipio, considerando que a la fecha para la aplicación del examen correspondiente de esta nueva etapa sería el 13 de mayo. Por tal motivo, se informa que con un corte al 12 de mayo se registraron un total de 15 personas interesadas en participar en este proceso electoral como CAEL, esto en los municipios de Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ébano, Rayón, Salinas y Tanquián de Escobedo. De estas 15 personas, solamente 12 concluyeron satisfactoriamente la etapa de inducción, por lo que el día 13 de mayo se presentaron a la aplicación del examen correspondiente en un horario de 14 a 16 horas en las sedes de los comités municipales electorales de los municipios ya referidos. Es necesario precisar que a la fecha de la presentación de este informe se cuenta con una vacante de CAEL en el municipio de Rayón, la cual podrá ser cubierta con alguna de las personas registradas durante esta etapa de la convocatoria. Una vez concluida la aplicación del examen, se llevó a cabo la etapa de entrevista para finalmente obtener la evaluación integral y con ello proceder a la designación o asignación correspondiente e integración de la lista de reserva correspondiente. Respecto a la convocatoria permanente, esta continuará abierta y se activará en caso de que en algunos de los municipios se presente alguna vacante y no se cuente con lista de reserva suficiente. Sería cuanto tendría que informar, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información.
De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se designan a las personas que fungirán como capacitadoras asistentes electorales locales durante el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo de este punto, nuevamente solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, la finalidad del presente proyecto de acuerdo es precisamente la aprobación de la designación de las personas que fungirán como capacitadoras asistentes electorales locales durante este proceso electoral local extraordinario. Esto en el municipio de Rayón, como se mencionaba en el punto anterior, donde tenemos actualmente una vacante. Asimismo, el aprobar la lista de reserva para sustituir en orden de prelación las eventuales vacantes que puedan presentarse. Me es importante resaltar como antecedentes de este proyecto de acuerdo que el pasado 31 de diciembre de 2024, el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria, aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y asimismo que el 1 de marzo de este año, este Consejo General aprobó la estrategia de capacitación electoral en materia de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral 2025. Por otra parte, durante el periodo del 28 al 30 de abril de este año, el CEPAC implementó un segundo corte en la convocatoria permanente de reclutamiento, selección y contratación de CEL y CAEL, por lo que durante este tiempo se realizó la aplicación de la segunda versión del examen de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas interesadas que cumplieron con los requisitos legales y administrativos señalados en la convocatoria, así como la publicación de resultados, la aplicación de entrevistas a todas las personas aspirantes que obtuvieron una calificación mínima de 60 puntos. Es así que el día 2 de mayo del 2025, en sesión extraordinaria de este Consejo General, se aprobó la lista mediante la cual se designaba a las personas que fungirían como CAEL durante este proceso electoral extraordinario, así como la lista de reserva correspondiente. Y de igual manera, se aprobó continuar con la tercera fase de convocatoria permanente, la cual realizó el corte el pasado 12 de mayo, como se informó en el punto anterior. Derivado de esto, durante los días 3 y 14 de mayo, las presidencias, secretarías técnicas y consejerías de los comités municipales electorales llevaron a cabo la aplicación de exámenes y entrevistas a todas las personas aspirantes a CAEL que cumplieron con los requisitos legales y administrativos señalados en la propia convocatoria. Les recuerdo que el número total de personas a contratarse para atender las tareas de asistencia electoral local por parte de este organismo electoral será el mismo que el INE ha previsto para el Estado de San Luis Potosí. Esta reunión está siendo grabada. Es decir, 89 personas en el cargo de supervisoras o supervisores electorales locales y 537 como CAEL, haciendo un total de 626 figuras espejo. Asimismo, que en fecha 25 de abril del presente, este Consejo General designó 89 CEL y 522 CAEL, quedando únicamente 15 vacantes, mismas que fueron cubiertas en sesión extraordinaria de fecha 2 de mayo del presente. Sin embargo, derivado que en el municipio de Rayón se presentó una declinación de una persona considerada para CAEL y no se contaba con lista de reserva, se hizo necesario realizar un tercer corte en la convocatoria permanente a efecto de cubrir la vacante existente e integrar una lista de reserva en el citado municipio y en los 41 restantes que tenían abierto el proceso de registro. En virtud de lo anterior, se presenta el presente proyecto de acuerdo que contempla dentro de sus puntos resolutivos lo siguiente: la competencia de este Consejo General para emitir el presente acuerdo, la aprobación de la designación de las personas que fungirán como CAEL durante este proceso electoral extraordinario en el municipio de Rayón, el cual se anexa al presente acuerdo como anexo número 1, la aprobación de la lista de reserva para sustituir en orden de prelación eventuales vacantes de las personas que fungirán como CAEL durante este proceso electoral extraordinario, el cual se integra al presente acuerdo como anexo número 2,
el continuar con la convocatoria permanente para el reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales, misma que se podrá activar solo en caso de requerirse cubrir eventuales vacantes que pudieran presentarse en los municipios que no cuentan con una lista de reserva, realizando la aplicación del examen el día 28 de mayo del presente. Asimismo, la precisión de que la fecha de conclusión de funciones de las personas designadas para cubrir las vacantes de CAEL será el día 12 de junio de la presente anualidad. Y finalmente, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para dar máxima publicidad al presente acuerdo, esto en los estrados del organismo, así como en la página oficial del mismo. Sería cuanto tendré que compartirles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido plenamente agotados los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 23ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 28 minutos del día 15 de mayo del 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todas y todos.